Llegamos a Zhengzhou, capital de Henan. Es una ciudad con 13 millones de habitantes. Nunca habíamos estado, tenemos mucha curiosidad. Zhengzhou. Esta localidad fue una de las 8 antiguas capitales de China, tiene mucha historia, pero creo que hoy en día muchos la conocen por su industria. Aquí es donde está la fábrica más importante de Foxconn, que es de donde salen cantidad de dispositivos tecnológicos, incluidos muchos iPhone. Esto que veis antes era una zona industrial de propiedad estatal. Le han dado una especie de aire creativo, artístico. ¿Os acordáis de aquello de que iban a mover la producción de muchos productos de Apple a la India? Pues parece que no ha salido como esperaban y se ha anunciado una mayor inversión aquí en Zhengzhou. Ojo, a nosotros nos encantaría que la economía de India se desarrollase como aquí, pero sospechábamos que esos planes de desacoplamiento podrían tener problemas. Al fin y al cabo, dentro de la propia China todavía quedan muchos territorios a los que deslocalizar la industria. Es decir, las fábricas se pueden mover a zonas menos desarrolladas para aprovechar las ventajas que les dan. De hecho, lo ocurrido aquí es una muestra de ello. Zhengzhou no era una capital de provincia especialmente rica, más bien lo contrario. Y después de competir con muchas otras localidades, en 2010 consiguió que Foxconn se instalase aquí. Ojo, hablamos de Foxconn, pero junto con ella vinieron muchas más empresas. Ya sabemos que las condiciones de trabajo no son las mejores, ya hablamos de ello en un vídeo durante la pandemia, pero es incuestionable que tuvo un impacto positivo en el crecimiento económico. Las dificultades a la hora de mover las fábricas desde China a ciertos países vecinos demuestran que no todo se reduce a la mano de obra barata. Esto ya lo reconocían los altos cargos de Apple. La gran ventaja de China en estos momentos es el nivel de formación de los trabajadores. Además, hoy en día no hace falta irse a las megaciudades para contratar ese tipo de personal. Hay una enorme cantidad de técnicos e ingenieros disponibles a lo largo y ancho del país. Ahora bien, nos engañaríamos si dijésemos que el nivel salarial de cada provincia o región no cumple un papel importante. En Shanghai o en Pekín seguramente se les pagará a los ingenieros el triple o más que en Gansu, la provincia con el Producto Interior per cápita más bajo del país. El coste de la mano de obra importa, claro que sí, pero tiene que ser mano de obra con cierto nivel de cualificación. Esta mezquita es del siglo XIV, aunque ha sido renovada varias veces a lo largo de la historia. Se parece un poco a la que vimos en Xi'an, se nota mucho la influencia de la minoría Hui. BYD, el gigante de los vehículos eléctricos, abrió una fábrica aquí en 2021. También tienen una en Changsha, la ciudad donde vivimos. Ambas localidades están situadas al interior. El traslado de parte de la industria ha hecho que los niveles de contaminación de muchas ciudades del este y el sur se reduzcan, pero es posible que en otras zonas haya aumentado, aunque el conjunto del país ya pasó por lo peor alrededor del año 2013. En la China más desarrollada, las normas medioambientales también son más estrictas y hay empresas que se aprovechan de la laxitud de otras provincias o regiones. O sea, al final dentro de la propia China vemos las mismas dinámicas que a nivel global. La producción se va moviendo a lugares más favorables a sus intereses y a veces hay conflictos con los intereses de la mayoría. Esta ciudad no es especialmente grande, pero en ella vive más gente que en unos cuantos países. Y también hay diferencias considerables de unos barrios a otros. En las afueras, donde suelen estar las fábricas, se paga bastante menos por el alquiler. Es donde se suele concentrar la gente llegada de las zonas rurales, en las que se sigue ganando poco dinero en comparación. Todo lo que estamos comentando son cuestiones bien sabidas en China, forman parte del debate público. Los gobiernos provinciales y locales compiten entre ellos por atraer la inversión de dinero público y privado. Y a veces, igual que ocurre a nivel global, entre agentes que no tienen nada que ver con China, se negocia al límite de las reglas del juego. No es nada raro que a las grandes empresas se les den ventajas a la hora de alquilar los terrenos. También se puede hacer la vista gorda con algunas normas medioambientales.
se les puede ofrecer ayuda costeada con dinero público, por ejemplo, proyectos de innovación apoyados en universidades públicas, y es probable que los trabajadores, gran parte de ellos llegados del campo, donde se gana mucho menos, no sean tan exigentes con las condiciones, al menos al comienzo. Vamos, que al no haber todavía tantas empresas interesadas en invertir, los líderes locales les van a ofrecer todo tipo de privilegios. ¿Que tienes algún problema? Tranquilo, me llamas y ahí estoy aunque sea domingo. Esto no nos lo estamos inventando, hay cantidad de reportajes publicados al respecto. Y cuando las fábricas se mueven de unas zonas a otras, hay chinos que se quejan, igual que se quejaban muchos europeos y americanos cuando se fueron de allí a China. Este es el conjunto de edificios antiguos más grande de la provincia. Se trata de varios templos taoístas con unos 2200 años de historia, aunque fueron totalmente renovados en el siglo XVIII, siguiendo el modelo arquitectónico de la ciudad prohibida de Pekín. Estos son tuyas orientales o árboles de la vida y tienen 2500 años. Es todo muy amplio y me da cierta sensación de lujo. Sin embargo, la fama de esta zona se concentra en los monjes guerreros de Shaolin, que como sabréis no son taoístas sino budistas. Y con la economía china pasa algo parecido. A menudo nos quedamos con la imagen espectacular de las megaciudades costeras, ignorando que la mayoría de los iPhone vienen del interior, de lugares con un aspecto más humilde. Y si nos vamos a otros sectores, como el textil, a mí me sorprendió la cantidad de tela que sale de pequeños talleres en pueblos y aldeas. Una de las zonas con mayor potencial industrial es la de la provincia de Sichuan. La visitamos hace no mucho y os contamos cómo en los años 60 y 70 fue un punto clave para desarrollar el interior. Sigue habiendo mucha minería y hace poco han descubierto un yacimiento de tierras raras. Ya sabéis que hoy en día es un ingrediente indispensable para muchas tecnologías. Vamos, que cuentan con los recursos necesarios y experiencia en industria. Solo hace falta poner las técnicas al día y parece que ya están en ello. Dadas las crecientes tensiones entre China y los Estados Unidos y el interés de estos últimos por desacoplarse del gigante asiático, es posible que el traslado de la industria de unas zonas a otras reciba mala prensa en algunos medios occidentales. Lo que buscan los Estados Unidos es que las fábricas salgan del país. Ojo, hay empresas chinas de vehículos eléctricos construyendo plantas en Europa y América, pero lo hacen en buena parte para evitar los aranceles y sus componentes siguen llegando principalmente de China. No sé si es el tipo de desacoplamiento que deseaban los líderes occidentales. Por cierto, este es un pueblo antiguo de unos 600 años que han renovado de manera bastante interesante, porque está abierto, por ejemplo, a la celebración de bodas y se pueden hacer al estilo tradicional. Por supuesto, no todas las zonas son aptas para el desarrollo industrial. China tiene muy pocos terrenos cultivables por habitante y hay que protegerlos. Y a medida que se desarrolla el turismo, como en esta pequeña localidad, también pueden surgir incompatibilidades. También hay cada vez más ciudadanos chinos con posturas críticas hacia la llegada de fábricas. En Changsha, la ciudad donde vivimos, sin ir más lejos, hubo manifestaciones contra una planta de BYD por sus emisiones. Ahora bien, con todo lo que se ha invertido en infraestructura, tampoco cuesta mucho moverse a las afueras o a zonas menos pobladas. Esto que veis son los alrededores del monasterio Shaolin, famosísimo en todo el mundo por sus artes marciales. Y como podéis apreciar es muy turístico, incluso dan paseos en helicóptero. Toda la zona está rodeada de escuelas de Kung Fu, muchas de ellas dirigidas a niños o jovencitos. Algunas son centros educativos de primaria y secundaria que imparten las materias habituales además de artes marciales. Los que se toman esto en serio tienen que empezar desde muy pequeños, a veces con solo 3 años. Este es uno de los espectáculos estrella. La sala está a reventar, nos hemos quedado sin asiento. Es una pasada ver lo que son capaces de hacer. Y también hay cierta dosis de humor. Hemos vuelto a comprobar que no todos los chinos saben artes marciales. Y de hecho el voluntario occidental se ha llevado la mayor ovación. La diferencia en cuanto a visitantes con el templo taoísta que hemos visto antes es abismal. Nosotros ya estamos acostumbrados, pero quizás a algunos de vosotros os podría parecer que está masificado. En ese caso, quizás el monte Wudang es más recomendable. Allí se practica Kung Fu taoísta, lo hemos enseñado un par de veces.
Estamos en Luoyang, la ciudad que durante más años ha sido capital de China. Fueron nada menos que 13 dinastías. La muralla es de comienzos del siglo XIII, pero lo que vemos es una reconstrucción. Merece la pena dar una vuelta por la parte antigua, pero lo más interesante para nosotros está en las afueras. Hoy vamos a ver las grutas de Longmen, literalmente Puerta del Dragón. Hay miles de ellas, nosotros nos vamos a asomar a las más destacadas. Su construcción comenzó hace unos 1500 años, pero la mayoría es de la dinastía Tang, entre los siglos 7 y 10. Hoy en día hay más medidas de seguridad, pero parece que en otros tiempos los relieves estaban muy desprotegidos, de manera que muchos de ellos fueron vandalizados o sufrieron robos. Ya en la propia dinastía Tang surgieron movimientos contra el budismo. Ya os hemos contado en otras ocasiones que en China las religiones de salvación lo han tenido más difícil que en muchos países de herencia cristiana o islámica. Pero estas grutas también sufrieron lo suyo por los saqueos de otras potencias. No sé hasta qué punto se apreciará, pero hoy, aparte de estar nublado, hay algo de contaminación. Y cuando se junta con la niebla puede ser desastroso para disfrutar del paisaje. Ni hablar ya de los efectos sobre la salud. En algunos países hispanohablantes hay gente deseosa de desarrollar una industria propia, pero esos procesos son muy complejos. Una vez que han empezado cuesta detenerlos y luego hay que hacer frente a las cosas que no salen como esperábamos. Yo creo que a China todavía le quedan muchos años como fábrica del mundo, no solo por su tejido formativo, tecnológico y logístico, también por su mercado cada vez más jugoso, para cuyo acceso es muy importante fabricar aquí, aunque todavía está por ver si China se convertirá en un país consumista al nivel de los más desarrollados. Aquí muchos siguen más interesados en ahorrar, pero si la tendencia cambia, entonces sí, la próxima China será China. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias. ¡Hasta luego!